Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Sí, ya la manifestación que tenía bloqueada, veamos más o menos, les voy a decir, tenía bloqueada por aquellos que quieran circular en el área entre la Avenida de la Reforma y la Tercera Avenida de la Zona 10, que afectaba además de la Reforma, la Séptima Avenida y la Sexta Avenida. Hasta ahí llegó el efecto del bloqueo. También, por supuesto, la 12 calle, en la 12 calle no se podía transitar. Y como les comentaba, a la hora que yo pues tengo que venir, me presento para conducir Libertópolis al mediodía, platiqué con algunos de los manifestantes. Repito, estoy de acuerdo con su reclamo, es justo, están reclamando lo que se ganaron. Lo que no estoy de acuerdo es la forma en que lo hicieron. De cierta forma, pues qué bueno que en este momento en que vamos a pasar estas entrevistas ya se levantó este bloqueo. Y de nuevo, si van a manifestar pacíficamente y se van a ubicar en las aceras con sus reclamos, nosotros los vamos a apoyar, porque es un reclamo justo, es reclamar lo que les pertenece. Entonces, sin más, vamos con las entrevistas que hizo nuestro equipo, Juan Carlos, Alex, Rodri también bajó, ¿no? Juan Carlos y Rodri. Solo Juan Carlos bajó. Juan Carlos y Rodri, ahí dice Rodri, ahí estuve yo. Que por cierto, cuando uno entrevista a alguien se queda con el contacto de la fuente, pues. Porque ahorita los hubiéramos podido también llamar para que nos comentaran si es que acaso se retiraron porque ya alcanzaron su objetivo. Pero bueno, pasemos las entrevistas que hicieron Rodrigo y Juan Carlos. Adelante. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos un grupo de trabajadores de Coamo ASA, ¿verdad? La molestia aquí es que hubieron anomalías de parte de SAEN, de Target y de sindicalistas de Coamo ASA, donde ellos realmente nos pusieron en esta postura, ¿va? Ganar algo legal es cierto, pero ¿a costa de qué? A costa de 900 trabajadores que realmente no tienen trabajo, que realmente están golpeando la canasta básica, están golpeando el plato de comida de sus hijos, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra postura, ¿verdad? Que ellos se hagan responsables de la situación de cada uno de los guatemaltecos aquí presentes, ¿verdad? Aquí miramos los carteles, ellos son las personas involucradas, ¿saben? ¿Verdad? Entonces, necesitamos que por favor ellos hagan una mesa de diálogo para poder ellos dialogar con nosotros y que nosotros tengamos nuestro derecho como guatemaltecos del trabajo, ¿verdad? Nuestra función es no parar, no ceder, porque a costa de esto no tienen una quincena pagada, tenemos nuestro aguinaldo, el 50% no ha sido pagada, entonces es nuestra molestia, nuestra inconformidad, ¿verdad? Entonces sí, les pido a todos los guatemaltecos ahí presentes, ¿verdad? Que compartan este video, que nos hagamos virales, nos están golpeando, ¿verdad? Entonces seamos nosotros los guatemaltecos, que nosotros nos levantemos ante esta situación económica. Son unos golpistas, eso es lo que son. Estos grupos de sindicalistas que realmente no ven el beneficio del trabajador, mentira, no lo ven, porque si lo vieran, entonces estarían sentándose en una mesa de diálogo y buscar trabajo para nosotros, pero no lo han hecho, ellos tienen su bolsillo lleno, eso es lo único que les interesa. Hubieron trabajadores donde no fueron beneficiarios, eso también es una forma de golpearlos económicamente. Target, hágase responsable, nos dio su palabra de que usted iba a pagar la quincena del 20 de enero. Se hizo responsable del 50% del aguinaldo. ¿Dónde está Target? ¿Dónde está? ¿Saben? Igual manera, no nos vamos a vender.
No somos ningunos payasos. Estamos aquí porque somos gente trabajadora. Y bueno, y me parece interesante y hay varias cosas que quiero mencionar, porque este caso es también, yo imagino que el despido de estos más de 800 trabajadores se debe, y nosotros lo dijimos, se debe al aumento del salario mínimo. Ellos, y si nos están escuchando, entendemos su reclamo y me parece que lo que nuestra compatriota entrevistada decía, todos necesitamos trabajo, es ciertísimo. El problema es que con decisiones políticas populistas como la que tomó el presidente Bernardo Arévalo de subir unilateralmente los salarios, los dejó a ustedes sin trabajo. ¿Por qué? Porque con ese aumento y las prestaciones que representa el aumento, hay muchas empresas, y lo mencionamos nosotros, y principalmente las maquilas, que no iban a poder seguir operando. Entonces, pues bueno, si una compañía ya no es rentable, porque los costos se sumen, es lógico que tome estas decisiones y que probablemente muevan sus operaciones a otros lados o reduzcan lo que vayan a hacer en Guatemala. Entonces, el despido es consecuencia del aumento al salario mínimo decretado por Bernardo Arévalo. Ahora, a los ejecutivos de esta compañía, a ellos sí un llamado de que el reclamo que les están haciendo de lo que ya se habían ganado es justo. Les tienen que pagar lo que les deben, porque eso sí, más si los dejaron sin trabajo, me imagino que mientras consiguen otro, si lo logran en Guatemala, mientras consiguen otro trabajo, ese dinero les va a permitir subsistir, sobrevivir. Pero yo, Jorge, lamento que pues ya se están viendo los resultados reales, no las fantasías del presidente Bernardo Arévalo en lo que respecta a los salarios, el aumento al salario mínimo, los resultados reales de ese aumento. El despido, aquí en este caso, de más de 800 personas. George. Y eso es básicamente lo que esperábamos lamentablemente que sucediera, y en este caso pues es muy patético, pero lamentablemente es lo que iba a suceder. Ya hemos explicado en muchas ocasiones cómo el salario mínimo en Guatemala es uno de los más altos de toda la región, y de toda la región me refiero a toda Latinoamérica, desde aquí hasta Chile, y resulta que Guatemala es el tercer país con el salario mínimo más alto. Pero que es un salario mínimo que no está en línea con la productividad que hay en el país, a diferencia de otros países de Latinoamérica donde la productividad sí cubre ese salario mínimo. En el caso de Guatemala no lo hace. Y con incrementarlo más, lo que se hace es que se hace que la mano de obra en nuestro país sea cada vez menos competitiva con el resto de la región, y entonces en un mercado, en una industria donde las utilidades son así literalmente centésimas, o sea, décimas de centavo, o sea, literalmente así décimas de centavo de dólar, es por unidad. Es un cambio en el salario mínimo, tomando en cuenta también de que es uno de los principales insumos en esta industria, obviamente. De hecho, por eso es el término de maquila, en el sentido de que lo que se hace es contratar precisamente a mucha mano de obra, mucho personal, para realizar tareas, en este caso pues de costura y de unir piezas de ropa. Y entonces, como la mano de obra es uno de los principales insumos, es uno de los costos más altos, y si a eso se le añaden todavía más costos como los que se tienen en Guatemala, a diferencia de otros países también, Guatemala también a nivel latinoamericano es uno de los países que más costos adicionales tiene en la mano de obra. ¿Y a qué se refiere eso? Por ejemplo, en el caso de Guatemala, el salario es o sea, no es
todo el costo de mano de obra que tienen las empresas, sino que tiene otros temas adicionales. En este caso, pues tiene 2 meses adicionales, por ejemplo, que se pagan, el bono 14 y el aguinaldo. Y adicionalmente, pues prestaciones, las vacaciones y todo. Y con eso, al final, más o menos llega a más o menos un 45% adicional. ¿Qué quiere decir eso? Que si a una persona se le pagan 1,000 quetzales, por ejemplo, realmente el costo de la mano de obra para la empresa no es de 1,000 quetzales, sino son de 1,450 quetzales, para simplificarlo, que eso es lo que le cuesta, incluyendo todas las prestaciones y todo eso. Que entonces en Guatemala no solo tenemos el salario mínimo, uno de los más altos de toda la región, de toda Latinoamérica, sino adicionalmente una de las cargas laborales adicionales mayores también de Latinoamérica, y eso hace que que sea poco competitivo los trabajos aquí en Guatemala versus los trabajos en otros países de la región, incluyendo aquí alrededor, tanto en México como en El Salvador y en Honduras. El salario mínimo es menor y las cargas adicionales también son menores, lo que los hace más competitivos que aquí. Y si a todo eso todavía les añaden más, como en este caso incrementar un 10%, que incrementa 10% no solo en el salario base, sino en todas las prestaciones y hasta en las prestaciones retroactivas, porque aquí también se incrementa el pasivo laboral de las empresas, ya que se calcula sobre los ingresos de los últimos 6 meses, indistintamente de que haya trabajado 2 años o 20 años en la empresa del trabajador. El pasivo laboral se calcula sobre lo ganado en los últimos 6 meses, y entonces si se incrementa, en este caso artificialmente, el salario, pues también automáticamente se incrementa todo el pasivo laboral que tiene la empresa, y pues eso, las consecuencias las estamos viendo en un caso particular ahorita, como es de 800 personas que perdieron su trabajo, y que, como bien dijo Marta Yolanda, muy probablemente esta empresa pues lo que va a hacer es cerrar operaciones aquí e irse a El Salvador, irse a Honduras o irse a México, y reducir aquí. Ya no van a ser 800 trabajadores, sino van a tener 200, y los otros 600 los van a ir a poner en alguno de estos otros países. Esa es la consecuencia real de una decisión tan absurda como la que tomó el presidente de incrementar un 10% el salario mínimo. Al final, esta intervención política en temas económicos, eso es lo que trae en Guatemala y en cualquier parte del mundo. O sea, los gobiernos, los gobernantes no deben de tener el poder, no deben tener el poder de intervenir en la economía, porque estos son los resultados. Por supuesto que el discurso político es maravilloso, que si los salarios dignos, que si, vamos, salarios dignos solo en la mente del presidente, quien quiera que sea, pues, porque esto aplica a cualquiera que tenga ese poder en el gobierno, en Guatemala, en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo. Esto es el resultado, al final, de los salarios mínimos. Es lo que crean es desempleo. Y aquí lo tenemos en Guatemala, claramente. Este grupo de más de 800 personas, según uno de los carteles que tenían, que fueron despedidas, más de 800 personas. Y te imaginas, Jorge, que ahora además de eso se tiene el reto de de todos nuestros compatriotas que van a ser deportados con las nuevas redadas que ya comenzaron a llevar a cabo en Estados Unidos. Han entrado en lo que va de enero, imaginen, hoy es 23 de enero, y a la fecha ya han retornado, entre comillas, a más de 2,500 de nuestros compatriotas, personas que están acostumbradas a trabajar, que se fueron a Estados Unidos buscando trabajo, la mayoría. ¿Para qué? Para mejorar su calidad de vida, para no seguir viviendo en un estado de subsistencia nada más, sino para cumplir una aspiración de toda persona de vivir la mejor vida posible a su alcance. 2,500 más. Y a esto se le suman estos 800, más de 800, que son de los que nos hemos enterado. Más, recuerden, el aumento que va a provocar ese 15%.
que aumentaron sus tarifas los transportistas hace un par de días, que nosotros comentábamos ayer, o lo hicieron ayer por la mañana, pero lo comentamos Jorge y yo ayer al mediodía en Libertópolis. Entonces, el resultado se le dijo al presidente, mire presidente, o sea, el aumento de los salarios mínimos ha sido un fracaso, no en el largo plazo, ha sido un fracaso en el corto plazo, si su objetivo es beneficiar a la gente que quiere mejorar sus ingresos reales, porque también otra cosa, Jorge, hay que diferenciar un salario nominal de un salario real. Y realmente lo que sucede cuando hay se decreta un salario mínimo, uno de los efectos que es pocas veces comentados es que reduce el ingreso real, porque al final terminan aumentando más los precios de lo que fue el mismo aumento al salario mínimo. Y mucha gente, como pues ya los vimos, ahí están un ejemplo clarísimo, si quieren les volvemos a poner el video, me parece interesante. Sí. Esos más de 800 personas ahorita van a tener que ver cómo le hacen para subsistir, sabiendo que hoy emigrar a Estados Unidos no solo es más caro, sino que es más peligroso. Vean que ya hay militares en la frontera entre México y Estados Unidos, y que se calcula que en los siguientes días van a llegar 1,500 más. Entonces, hoy emigrar es más peligroso y más caro. Y en Guatemala, ¿qué opciones hay? Cuando el gobierno lo que hace es aumentar de una forma extravagante, voy a decir, de una forma irracional, el presupuesto de malgasto y despilfarro del gobierno, aumentar el número de parásitos que forman parte de la burocracia estatal, negociar con corruptos y repartir el dinero que tanto nos ha costado ganar a quienes pagamos impuestos, aprobar legislación porque así lo solicitan burócratas de otros países, como es el caso de la OECD, y aprobar esa legislación anticompetencia, que va a estar lleno de incompetentes e ignorantes en lo que respecta a lo que es el mercado. Y en lugar de facilitar la atracción de inversiones a nuestro país, la va a complicar aún más. ¿Por qué creen que en Guatemala no viene la inversión que necesitamos para que no haya este problema cuando uno se quede sin trabajo? Porque hay otros que me lo pueden ofrecer. Aquí el problema en Guatemala es que la oferta es menor que la demanda. La oferta es menor que la demanda. ¿Sí? Entonces, los que pueden ofrecer trabajo lo van a ofrecer a un precio más, no lo van a ofrecer a un precio más alto como quisieran otros, porque no hay las condiciones para hacerlo. Es más la gente que demanda trabajo que las personas que lo pueden ofrecer. Y mientras vemos esos contrastes con los que llegan al ejercicio del poder, no importa que sean primaverales, veraneantes, otoñales o invernales, es irrelevante. Llegan al gobierno a mejorar su calidad de vida, nada más. Y el resto es puro bla, 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 discursos. Porque en la realidad las decisiones que están tomando nos están afectando más que beneficiando. Y a quienes más afectan son a las personas más frágiles, los que tienen menos recursos para poder, no digamos, vivir la vida que han soñado, sino al menos subsistir. Repito, esta es una situación más de las que probablemente la mayoría no las vamos a conocer, de las consecuencias de la intervención política en el mercado, en la economía,
lo que debemos de promover es que más y más de nuestros compatriotas se aclaren las ideas para que en las próximas elecciones no votemos por propuestas estatistas, no votemos por propuestas intervencionistas. Por supuesto, Jorge, que eso pasa porque haya una propuesta que lo que promueva es lo contrario a lo que hemos visto hasta hoy en nuestra Guatemala, porque no importa que sean derechas, entre comillas, o izquierdas, entre comillas, lo que proponen es más de lo mismo. Yo, magnífico gobernante, una vez llega el ejercicio del poder, yo voy a resolver tu vida. Dejen, por favor, de buscar a papá o a mamá gobierno para que los mantengan cuando ustedes eran unos niños, unos infantes, o los que pudieron llegar con esa vida mantenida hasta la adolescencia. Ya, dejen de buscarlos. No es así en la realidad. En la realidad tenemos que aprender a ser fit, que significa ser aptos para vivir. Y ser aptos para vivir implica que aprendamos a ganarnos la vida. No a pretender que el gobierno que tiene poder para que haya seguridad y justicia, lo utilice ese poder para promover injusticias y quitarles a unos para darles a otros, porque a fin de cuentas, los que terminan siendo los más afectados no son aquellos que tienen más recursos, sino los que menos tienen. Porque al quitarles a los que tienen más recursos, menos van a tener estos para invertir, para transformar recursos en riqueza y crear fuentes de trabajo productivo, que es las que queremos. Y eso a quienes más afecta es a los que viven día a día, como es el caso de estos compatriotas nuestros, el cual yo lo lamento. Si nos están escuchando, lo lamento por ustedes, lamento que se hayan quedado sin un empleo, lamento que ahorita se encuentren desesperados porque no saben cómo van a poder cumplir con sus compromisos, cómo van a poder alimentar a sus familias, cómo van a poder pagar el techo que hoy los cubre. Lo lamento muchísimo. Espero que los señores de esta maquiladora les paguen lo que justamente ustedes ganaron y que se los deben. Y también espero que entiendan el origen del porqué de este despido masivo. Y pues bueno, ¿qué más puedo decir? Que con más ganas tenemos que dar esta batalla de las ideas para que en nuestra Guatemala se den los cambios que necesitamos para que escenas como las que les compartimos no se repitan en nuestro país. Vienen tiempos de cambios fuertes, cambios duros. Y yo, como lo he hecho en días recientes, pienso que en Guatemala, sobre todo los gobernantes, no están preparados para lo que se viene. Ellos pueden seguir viviendo en su burbuja, Jorge, donde todo está lindo, porque ellos están ganando 30,000, 40,000, 60,000, 100,000, 150,000 quetzales al mes. Entonces estos burócratas van a decir, pero qué lindo está todo, y todo lo que nosotros hacemos, qué maravilla. Pero en el resto de Guatemala, lo que están pasando son escenas como las que nosotros recién vimos en Libertópolis. Libertópolis, el